Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 266 y Percepciones 3. Hogar. Todavía se le escapaba. La casa en la ciudad sectaria no era realmente suya. Tongo ciertamente nunca había estado en casa. Pero ella había construido un pequeño retiro donde podía cultivar sus artes, intimidar a sus jóvenes e intercambiar consejos con sus compañeros. Sixian señaló secamente. Tonterías, pensó Lindy. Ah, parece que algunos de nuestros invitados más honrados están aquí, dijo en voz alta. La ligera presión del aura de su mejor amiga la envolvió y, junto a Lindy, Wang Chao se enderezó. Señora Bai, me siento honrada de que haya aceptado mi invitación, dijo Lindy, inclinándose. Nos haces mucho honor, repitió Wang Chao. Bai Meisen le sonrió cortésmente a ambos. Su vestido era blanco brillante como la nieve recién caída y sutilmente estampado con escamas con una faja azul pálido alrededor de su cintura. Su largo cabello blanco quedó libre y sin peinar. A su sombra estaba Xiao Fen, que tenía la misma expresión feroz de siempre, incluso si sus ojos de color amarillo pálido se estremecieron cuando encontró la sonrisa de Lindy. Ella vestía de negro de forma natural y llevaba el pelo trenzado envuelto en alambre de metal. Detrás de Xiao Fen se escondía un joven al que había visto por última vez después de entrenar a Xiao Fen una vez, el amigo plebeyo que Xiao Fen había hecho, según las instrucciones de Bai Meisen. No parecía haber sufrido demasiado por la amistad, pero sí se parecía mucho a cómo se había sentido Lindy el año pasado por esta misma época, con los ojos corriendo por todas partes y inquieto como si no perteneciera. Me alegré de aceptarlo. Con mi cooperación con su señora en el futuro, era razonable, dijo formalmente Bai Meisen. Aunque la forma de esta reunión es un poco ortodoxa. Bai Meisen miró hacia el campo, contemplando a las bestias espirituales errantes y al aire libre. Jaja, decidimos que sería una buena idea mostrar de qué se trata en Emerald Seas. Dijo Wang Chao con entusiasmo. Es bueno ver que otras provincias se expresan, objetó Bai Meisen. Puedo. Por supuesto, dijo Lindy. La sombra de Bai Meisen brilló y se onduló, y emergieron una cabeza verde en forma de pala y espirales sinuosas. Permítanme presentarles también a Bai Kui. ¿Ha pasado algún tiempo? No, Kui. La serpiente se levantó sobre sus espirales hasta que su cabeza quedó empatada con la de Lindy. Lo ha hecho. Esto es agradable. La voz de Kui había madurado, sonando menos como la de una chica quisquillosa y más como la de una dama quisquillosa. Sengi está en el centro, Lindy ofreció. HMPH, como si yo, Kui, no pudiera sentirlo arder. Él es ruidoso, ridiculizó Kui, bajándose de nuevo al césped y lanzándose, para gran alivio de los dos camareros que avanzaban para ofrecer bebidas a los invitados humanos. Permítanme presentarles también a mis otros compañeros. Esta es Bai Xiao Fen, mi prima y doncella, dijo Bai Meisen mientras aceptaba gentilmente su taza. Y este es Liu Xin, un talento digno que descubrió en la secta exterior. Es un placer conocerlos a ambos, dijo Wang Chao, dando un paso adelante. Bienvenido a la reunión de Lady Len y yo. Por favor, come y bebe todo lo que quieras. También tenemos algunos pequeños eventos y concursos, así que lo esperamos con ansias. Xiao Fen hizo una reverencia formal y silenciosa, pero Liu Xin vaciló un momento, mirando a Wang Chao antes de inclinarse apresuradamente. Lindy reconoció las risas de Sixian con una pequeña sonrisa. Bienvenido. Espero que puedas encontrar ayuda y nuevos amigos aquí ya que mis deberes te quitarán los tuyos. El joven torpe movió la cabeza en otra reverencia parcial. Sí. Gracias. Wang Chao, ¿quieres presentarlos? Creo que estos son nuestros últimos invitados. Ella miró a Meisen a los ojos e inclinó la cabeza. Más tarde, ella transmitió. Su amiga asintió. Por supuesto. Señor Wang, ¿lo haría? Ella agradeció en silencio a su amiga por darle cara a Wang Chao mientras se adentraban más en el jardín.
La propia Lindy se giró y dio un paso, rematerializándose en una de las plazas más grandes dentro de donde el suelo había sido despejado y una gran hoguera ardía en el centro rodeada de gente bailando, algunos con entusiasmo, otros torpemente. Allí, vio entre los bailarines a su exguardaespaldas encerrado del brazo con el amigo de Gang Wangli. La hermana gemela de su exguardaespaldas, y la propia exguardaespaldas, estaban de pie en los bordes aplaudiendo al ritmo de la música. Otros conocidos estaban dispersos por todos lados. Pero había una persona por la que ella estaba aquí en ese momento. Señorita Ling, dijo Swansea, inclinando su sombrero estampado. Lindy está bien, respondió ella simplemente, mirándolo. Sus túnicas eran de color verde oscuro y hoy tenían dobladillo plateado. Tampoco llevaba esos guanteletes de talismán suyos. Aquí no es donde te hubiera esperado. El fuego se calienta, incluso si uno no está cara a cara con la llama. Pero puede hacer frío atrás, se reincorporó. De todas formas, me alegro de que hayas venido. Sir Wang es convincente. La avalancha arrastra todo a su paso. Lo hace. Lindy lo consideró por un largo momento. La verdad era que ambos sabían que había motivos para hablar con él más allá de la amabilidad. La presencia de Bai Meisen representó el apoyo tácito de los Bai a esta negociación. Su presencia podría hacer lo mismo en nombre de los Swan. Me pregunto, ¿tu compañero te ha llevado a dar algún paseo? Los pies de barro no caminan tan suavemente como los de nieve, dijo Swansea con nostalgia. Los números y los engranajes tampoco combinan bien con los sueños. No estoy seguro de estar de acuerdo, pero aún así, hay aventuras que vivir si me equivoco. Se giró y le miró con paciencia. Un paseo por el otro lado no está fuera de su alcance. Una vez prometí un viaje de juerga, ¿pero tienes otro sueño en mente? Ofrécele un banquete a un hombre hambriento y dile la pregunta, ¿qué plato primero? Swansea preguntó irónicamente. No es necesario que decidas hoy y te recomiendo la juerga de la luna para un primer viaje. ¿Por qué? Porque te he tratado mal y puedes ayudarnos, respondió Lindy, sin disfrazar sus palabras. Este ha recibido la bondad que merece al soñar tan irreflexivamente. No pretendo entenderlo del todo, pero puedo decir que existen nuevos horizontes. Incluso si las respuestas no fueron las que te gustaron, ¿qué queda en la secta para ti? El último volumen no estaba aquí, ¿sabías esto, Lady Lane? Swansea miró el fuego, la música y el sonido de las voces que casi desvanecían sus palabras. ¿Entonces el anciano nunca terminó sus libros? Lindy pidió aclarar. Swansea asintió. Una decepción. Creo que las historias no tienen por qué terminar para ser preciosas, o mejor dicho, no terminan mientras alguien las recuerde. Si había algo que sentía que había aprendido en la secta, era que las historias eran historias y crecían como el bambú, produciendo nuevos brotes con cada narrador y oyente. También quería disculparme por algunas de mis palabras sobre el significado de los cuentos del Elder Lang. ¿Después de tanto tiempo? Preguntó Swansea, sorprendido por el tema. Hay muchos que dirían que es más grosero invocar desaires olvidados. Habría sido falso si me hubiera disculpado antes. Él consideró sus palabras. Una estancia en lo desconocido entonces, un viaje extraño. Que se vea hacia donde va el camino. Siempre, siempre adelante. Dar un paso atrás es la muerte, dijo Lindy a la ligera. Él giró la cabeza y le entrecerró los ojos. Avanzar no fue un abandono del pasado porque el pasado no podía abandonarse. Siempre estuvo ahí en su espalda, lo quisiera o no. Ella estaba dejando atrás la secta y a muchas de estas personas, pero un hogar no tenía por qué ser grandioso o eterno. Su hogar eran las personas que reunía y llamaba suyas. Esa fue la lección de TSU, pensó, la confusa y olvidada. Cuando las tribus llegaron a Xianmen, no estaban atadas por la sangre, la cultura, el deber o la ley. Entonces no. Vinieron desesperados, pero no fue por eso que se quedaron. TSU los ató y los convirtió en un pueblo. Los pensamientos de la señorita Lin son profundos, dijo Swansea. Lindy se rió. Es todo lo contrario. Me han dicho que deambulan por el cielo. Él asintió como si eso no fuera una broma en absoluto. Lindy observó el fuego y a los bailarines. Swansea, ¿estás contento con mirar?
Hizo una pausa. Y cuando habló, la miró. No. Ella comprendió los matices del silencio posterior y frunció el ceño, tranquila a pesar de la sensación de gateo en su columna vertebral. Ella no entendía la persistencia de sus sentimientos. Después de todas sus interacciones, ¿por qué seguiría interesado en ella? Sixian suspiró. ¿La señorita Ling le mostraría los pasos a seguir? Ella se sorprendió cuando él volvió a hablar. Ella exhaló. Aquí no había nada que temer. Esta alegre danza comunitaria había sido elegida específicamente porque no había ni un atisbo de adversidad. Los socios cambiaban con cada revolución alrededor de la hoguera. Era tanto un ritual como cualquier otra cosa. Ciertamente. Quizás sea apropiado. Este baile representa el paso de las estaciones, empezamos de nuevo, sin obligaciones ni expectativas. Por un momento, honestamente parecía un hombre preparado para un golpe que nunca llegó, desequilibrado y fuera de posición. Pero él se recuperó y entendió su significado, pensó. Esto no era ningún tipo de promesa. Muy agradable. Ella sonrió y le ofreció una mano. La danza de las hogueras fue animada. Ya o brazo de un compañero, giró, pateó y pisoteó al ritmo de la música mientras se abría paso alrededor del fuego. Swansea no era tan torpe como se puso, aunque estaba terriblemente nervioso. No es que ella pudiera culparlo. Tampoco era que se sintiera completamente cómoda, pero rodeada de otras personas claramente menos problemáticas que ella, era más fácil caer en el estado de ánimo de la multitud. Pasaron por una revolución y se separaron. Lindy agarró el brazo de otra discípula mientras Swansea agarró a Gung-Hun riendo, quien obviamente no lo reconoció. Volvieron a unir los brazos en la siguiente ronda y se separaron nuevamente en la siguiente. Lindy de repente se encontró del brazo con otra cara que reconoció. Ella no había notado su contenido y apagado entre la multitud. Señorita Ling, Luoson saludó, inclinando la cabeza mientras se abrazaban. Sir Luo, ella saludó, sin perder los pasos. Este es un arreglo impresionante y has aprendido bien los pasos. Podría haber sido de ayuda. Tenía práctica en resolver las cosas por mi cuenta, respondió Lindy, con su vestido ensanchándose mientras giraban. Y este es el arreglo de Wang Chao y yo. Por supuesto. Y ahora es suyo. Espero que no haya malentendidos al respecto. Al final, Lindy no pudo ser amigo de todos y fue una tontería intentarlo. No siempre podía estar reaccionando y esperando ofertas. Perjudicaría enormemente mi confianza. Ella sabía quiénes eran sus amigos y quiénes eran simplemente contactos. Por supuesto, repitió amablemente. Sería de mala educación eclipsar a tu anfitrión. Lawson inclinó la cabeza cuando llegaron a la segunda mitad del círculo. Lo sería, ella estuvo de acuerdo. Continuando, dijo sin rodeos, ganado de semillas y perros guardianes, ganado de baja calidad por ahora. Eso es lo que más ayudaría a nuestro acuerdo. Bastante fácil para mi clan Luo, Luoson respondió de inmediato. Sería útil si pudiéramos observar el evento, como lo hará el men. ¿Tú? Preguntó Lindy. Tío mío, lo corrigió. Ya lo conociste antes en el torneo anterior. Lindy recordó a un anciano flacucho y canoso con una capa de piel de animal, hablando con acertijos crípticos en el torneo de fin de su primer año. Aceptable, aunque Lady K tiene la última palabra. Llegaron al final del círculo y se separaron. Su brazo volvió a engancharse en el de Swansea. ¿La señorita Ling está bien? Él preguntó. Sus pasos ahora eran más suaves. ¿Vine de Stuhl un círculo más entonces? Una vez más. El espíritu no puede soportar más, dijo Swansea con autodesprecio. La gente practica, estuvo de acuerdo Lindy. Sin embargo, a diferencia de Swansea, quien era libre de apresurarse a ir a un rincón adecuadamente distante después de separarse, Lindy era la anfitriona, por lo que aún no podía encontrar un lugar tranquilo para cultivar. Ella vio a Xiao Fen de pie rígidamente cerca de un muro de setos, con su amiga a su lado. Xiao Fen miraba fijamente hacia adelante con una intensidad que amenazaba con iluminar la pared opuesta. Liu Xin miraba a su alrededor con cautela. Bai Meisen no estaba allí.
Ella debe haberle ordenado a Xiao Fen que se mezclara sola. Eso fue casi tan bueno, decidió Lindy. Contacto, 2. Hilos 267 Percepción 4. ¿Qué hacer? Bromas aparte, ella realmente sentía algo por ellos. Señaló Xixiang. Lindy inclinó la cabeza gracias a la musa. Estás disfrutando del ambiente que veo, dijo Lindy con aire, saliendo de entre un par de discípulos que pasaban y una mesa de comida cercana. No había estado cerca ni de Xiao Fen ni de Liu Xin hace un momento, pero era su fiesta y podía ignorar el espacio y la distancia si quería. Xixian estuvo de acuerdo. Xiao Fen no saltó, pero sí se puso rígida, y eso fue suficiente. Además, Liu Xin saltó lo suficientemente alto para ambos, girando con los ojos muy abiertos. Es una reunión muy enérgica, Lady Ling, dijo Xiao Fen, apenas girando la cabeza. Salvaje, incluso. ¿Eso fue descaro? Lindy se preguntó. Xiao Fen definitivamente había mejorado desde la última vez que vio a la niña. He probado muchos tipos de hospitalidad. Un poco de energía produce impresiones más intensas y duraderas, ¿no crees? Definitivamente no es lo que esperaba, dijo Liu Xin, mirando a su alrededor. Supongo que imaginaste una reunión más formal, dijo Lindy. Él asintió, mirándola nerviosamente. Eso podría ser más normal, pero ese tipo de fiesta tiene límites. ¿A dónde fue tu señora, Xiao Fen? Lady Bai tuvo que asistir a algunas discusiones privadas, respondió Xiao Fen rotundamente. Sus ojos escanearon a su alrededor, fríos y ardientes. Cerca de allí, los discípulos se estremecieron ante su examen y se apresuraron. Bueno, solo se podía esperar un cierto progreso. ¿Por qué no me atiendes por un tiempo? En una de las zonas orientales se está llevando a cabo una demostración de talismán. Esto podría ser más interesante para ti. Sí. Liu Xin preguntó, animándose. Me he preguntado cómo sería la escena de la secta interior. Xiao Fen frunció los labios y miró a su amiga. Miró a Lindy y, después de luchar por un momento, aceptó a regañadientes. Aceptable. Ven entonces. Liu Xin, mientras caminamos, ¿cómo estuvieron las cosas en la secta exterior durante esos últimos días? Quiero oír todo sobre ello. Lindy los acompañó con una sonrisa divertida. No fue solo con el propósito de recoger información para burlarse de Xiao Fen, aunque ese fue un beneficio adicional. Liu Xin, que estaba tan fuera de lugar como al principio, realmente necesitaba ayuda para relajarse y funcionó. Sus palabras eran más fáciles con cada frase que llegaba a un oído atento. La secta exterior había estado caótica a finales del año pasado. Aunque la guerra prohibió la batalla directa, la lucha contra los aliados del Sol adquirió un carácter más sutil. Las competiciones de habilidad y trabajo constante para socavarse unos a otros o hacer que los miembros avergonzaran a sus facciones se convirtieron en la norma. En verdad, Xiao Fen había terminado en una posición problemática. Su instinto hacia la finalidad a menudo causaba problemas, aunque aparentemente Meisen la había convencido de una resolución de conflictos menos directa. Realmente no era posible que el Valle obtuviera una peor reputación en ese sentido, por lo que cualquier tipo de mejora probablemente fuera buena. No tomó mucho tiempo, incluso trabajando a través de los setos entrecruzados, llegar al campo correcto, y Lindy escuchó los sonidos de su destino mucho antes de que llegaran. Wang Chao puede ser un poco más astuto de lo que parecía, pero honestamente igualó el volumen de Gan Wangli. Baja, te ves absurdo, Liang Ge. Cuando doblaron la última esquina, al ver el campo de exhibición, vio que la hierba había sido removida con prejuicio tanto por Zengui como por la bestia espiritual de Wang Chao, dejando atrás una tierra bien compacta pero polvorienta. Había menos discípulos aquí, pero alrededor de los setos perimetrales estaban las estaciones de los discípulos artesanos invitados, todos de los 500 rangos inferiores. Había significado excluir a Sujin, pero esa chica apenas necesitaba el anuncio y le permitía hablar con ella sobre los artesanos de menor rango que Sujin pensaba que podrían necesitar ayuda. Todo salió bien. Allí, en el centro del campo, estaba Wang Chao, sosteniendo su estómago mientras aullaba de risa. Cerca de él estaba la fuente. Liang Ge, su amigo, el apuesto espadachín con el que una vez se había enfrentado en duelo por el rango, estaba equilibrado sobre un pie.
Tenía una espada delgada y sin guardia en cada mano. Otro par unido hacia atrás a sus codos. Tenía uno agarrado en el hueco de la rodilla y otro pegado a la parte inferior de la bota. El último se había apretado entre los dientes. Todos estaban conectados con él a través de un aura sutil parecida a un alambre de espada de filo afilado. Mientras ella observaba, Liang tensó su única pierna libre y saltó, realizando un giro con cada hoja parpadeando en un complejo arco de corte que hacía aullar el viento. Aterrizó de nuevo con un solo pie ante la risa más contenida de los otros discípulos presentes y la sonrisa nerviosa y avergonzada del joven de piel oscura que Lindy tomó como artesano. Liang se relajó y las espadas cayeron con un ruido metálico, encajándose en un manojo como si estuvieran atraídas una hacia la otra en el suelo. La calidad de cada hoja es buena, elogió. Magnífico equilibrio y siderurgia. Aunque es más para un bailarín que para un guerrero, Wang Chao evaluó a Liang como quien recogió el paquete. Sí, Liang estuvo de acuerdo y se los devolvió amablemente al artesano. Pero es solo una prueba de concepto, ¿no? Sí, señor Wang, señor Liang. Solo estoy probando mi capacidad para crear un solo talismán a partir de muchas piezas. El proyecto terminado debería volar en lugar de necesitar tales contorsiones, dijo apresuradamente el discípulo. Quizás comercializar esta versión entre los artistas para pagar tu entrada, ¿eh? Pagaría por ver una danza de espadas completa con esa configuración. Wang Chao se rió antes de que sus ojos cayeran sobre ella. Ah. Lady Ling, ¿vienes a ver de qué se trata? Había oído que te había caído un talismán. Todavía no estoy en el mercado, objetó Lindy, frustrando cualquier esperanza floreciente a los ojos de los discípulos. Fue más educado que decir que ciertamente estaba buscando un talismán de flauta con una cualidad fuera de su alcance. Solo les estaba mostrando a algunos amigos sobre, ¿puedo presentarles a Lady Bai Xiaofen y al barón Liu Xin? Ella sintió lástima por el joven que parecía tan perturbado por el título, pero Liu Xin era técnicamente un varón ahora, incluso si sin respaldo como el de ella, su título significaba menos en ese momento. Afortunadamente, la mayoría de las miradas se centraron en Xiao Fen, quien escaneó a la multitud como un guerrero juzgando amenazas. Ella hizo una reverencia, rígida y precisa. Es un honor para mí asistir. Por favor, no dejen de lado las manifestaciones por mi bien. Ah, sí, ese es un truco realmente bueno. Estás aprovechando la atracción natural entre él y en esa aleación en particular, ¿verdad? Preguntó Liu Xin. Las miradas se dirigieron hacia el otro discípulo artesano, quien asintió tentativamente. Sí, tiene ojos agudos, Sir Liu, para darse cuenta sin una inspección minuciosa. ¿Trabajas también con metales? Me gusta más la cerámica, pero deberías estar familiarizado con los conceptos básicos de todo, ¿verdad? Es prudente tener una base en algunos campos, estuvo de acuerdo uno de los discípulos observadores. Pero difundirse demasiado es una tontería. Creo que la señorita Xiao Fen puede hablar de su habilidad. Lindy alegremente ofreció como voluntario a Xiao Fen. La otra chica le lanzó una mirada. La habilidad de Liu Xin no es inferior a las obras comunes de los 1000 lagos. Liu Xin lanzó una mirada de profunda exasperación, y algunos de los discípulos parecían confundidos, pero unos pocos, aquellos de familias más establecidas y conocedoras, parecían completamente desconcertados. El orgullo Bai era bien conocido. ¿Tienes alguna de tus obras contigo? Uno de ellos preguntó mientras Lindy daba un paso atrás. El joven frunció el ceño. Solo algunos conceptos básicos. Ah, Xiao Fen, todavía tienes algunos de esos cuchillos que hice para ti, ¿verdad? Unos pocos. Un movimiento de su muñeca hizo que salieran 3 cuchillos plateados brillantes. Sostenía la hoja primero entre sus dedos y los ofrecía hacia los demás. Liang fue lo suficientemente valiente como para llevarlos con Wang Chao mirando, desconcertado. Interesante forma, estas púas. Yo diría que estaban destinados a atrapar y desgarrar la carne, pero la plata es un poco blanda para eso, evaluó Liang, equilibrando la punta de uno de sus dedos. La plata es el metal de la luna y sus propiedades son fuertemente yin. La plata se utiliza por sus propiedades absorbentes, explicó Liu Xin. Liang dirigió una pregunta cuidadosa a Xiao Fen. No quiero presumir, pero veneno.
El mío es un fuego frío, pero es el mismo principio, respondió Xiao Fen. Las púas proporcionan puntos de contacto adicionales para que las brasas se enganchen en los enemigos, y Wang Chao arrancó la daga de las manos de Liu Xin. Pero la estructura metálica es un poco de mala calidad, ¿no? Lleno de burbujas y fallos, aunque un poco extraños. Están destinados a romperse, dijo Liu Xin. Están hechos para ella, pero pueden tomar la mayoría de las formas de corrosivo. Se acumula en las burbujas y fallas y empapa completamente el metal. Wang Chao entrecerró los ojos y luego sonrió. Ajá. Entonces, boom. Dijiste que trabajas con cerámica, pero te refieres a explosivos. No, sabía que tenías la sensación de ser un minero explosivo. Liu Xin se frotó la nuca, luciendo sonrojado, y Lindy dio otro paso atrás, desvaneciéndose en la sombra y luego desapareciendo a través del seto a medida que avanzaba la conversación. No había podido burlarse de Xiao Fen tanto como le hubiera gustado, pero tal vez esto era mejor por ahora. Mi agradecimiento por tu intervención. Lindy le hizo un gesto amistoso a su amiga, Bai Meissen. Meissen merodeaba bajo uno de los arcos al otro lado del seto que Lindy había utilizado para salir del campo, solo, pero no envuelto en un aura de terror. Aunque el aura que había sido la marca registrada de Bai Meissen desde el primer día de la secta todavía hervía a fuego lento en sus ojos y debajo de su piel, estaba completamente controlada. Estoy empezando a entender los pequeños empujoncitos, dijo Lindy. ¿Era esto lo que Xin disfrutaba tanto? Estoy tratando de inculcarle a Xiao Fen más iniciativa, pero es una tarea larga, estuvo de acuerdo Bai Meissen. Es bueno verte de nuevo, Lindy. He estado ocupada, reconoció Lindy, cayendo junto a su amiga mientras comenzaban a caminar. ¿Has estado alguna vez en Xiangmen? Está más allá de toda descripción. Mi carruaje se detuvo allí camino a la secta. Si bien no se puede comparar con el lago Ei, es realmente impresionante. ¿Qué has estado haciendo, Meissen? Lindy preguntó, confiada casualmente en que entre ella y su amiga, nadie aquí los escucharía. Organizar mis negocios con los Bao, revisar las habilidades de mis subordinados, estudiar sus informes sobre estos extranjeros y estar atento a los tribunales a través de mi maestro. ¿Ella todavía está aquí? Lindy preguntó sorprendido. El embajador de Bai estaba dando clases particulares a Meissen. Ella permanecerá al lado de la duquesa, y la duquesa, como sabéis, se quedará aquí en el sur en el futuro previsible. Conveniente, dando mi propia publicación. Me sorprende que te salgas con la tuya. Algunos ya están llamando a nuestra camarilla, pequeño Xianmen. Por ahora, este tipo de comentarios son en su mayoría burlones, pero no están equivocados. Esto entra y sale de la práctica, pero no es desconocido colocar a su heredero en posición de supervisar su provincia en miniatura. Mi tía está lo suficientemente contenta como para ampliar el juego para su aliado. Supongo que lo está vendiendo como parte de los esfuerzos de reasentamiento. Vaya, presta atención ahora. Sí, se anima al joven Bai a dar más vueltas, para mostrar liderazgo fuera de los palacios. Hay cierta resistencia. Pero, evitar que la joven se ablande, nunca es difícil de vender con el tipo que generalmente se opone a ella. Solo así. Bai Meissen se rió mientras se acercaban al campo central donde muchos de los espíritus estaban reunidos alrededor de Zengui. Para diversión de Lindy, Kui estaba enrollado en su caparazón y Zen estaba prácticamente vibrando de ansiedad. Se detuvieron cerca del borde del campo para no interrumpir. Lindy miró a su amiga. Entonces, ¿ya se ha decidido dónde te alojarás? La secta Argent Kick se ha ofrecido gentilmente a recibirnos. Ya están experimentando una importante ampliación y añadir una embajada fortificada no es difícil. Los labios de Bai Meissen se retorcieron en una sonrisa sardónica. Y las sectas son aparentemente neutrales entre las provincias. ¿El trono lo aprueba? Lindy preguntó preocupado. No creo que así sea. Estamos considerando opciones alternativas. Está el lugar de la reunión en sí, por supuesto. Pero también nuestro pequeño Xianmen, Lindy se dio cuenta. De todos modos, una vez que hay un acuerdo que vale ese nombre, dijo Bai Meissen con una pequeña sonrisa. Probablemente nos trasladaremos al lugar de la reunión por ahora.
Pero tal vez los Bai aún podrían ayudar a nuestros aliados. Oh. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que entramos juntos en peligro? ¿Y? Siento cierta exaltación juvenil, hay que decirlo. Lindy sonrió. Ah, y distraería la atención de otras indiscreciones. Bueno, hay algunos lugares que podrían ser buenos para enfriar la sangre caliente. Magnífico, Mason dijo sinceramente. Contacto, 2. Hilos 268, percepción 5. Por cierto, ¿cuál de mis sirvientes preferiría que fuera mi enlace en su asentamiento ya que aún no puedo estar en el lugar? Mason preguntó. Lindy consideró. Tenía curiosidad por el estilo musical de Bai Ansi, pero podía esperar. Por mucho que esté seguro de que Xia Ansi apreciaría la oportunidad de enfrentarse a la naturaleza salvaje de los mares Esmeralda, creo que Lao Keon podría ser más adecuado. Pero ¿no se supone que él debería coordinar tu guardia? ¿No interferirá con sus deberes? Esos deberes son mínimos mientras permanezca en la secta. Bai Mason fue despedido. ¿Y no está dentro de sus funciones seguir adelante y asegurarse de que nuestras fuerzas estén coordinadas y que su construcción tenga en cuenta nuestras necesidades? Lindy se rió entre dientes. Ah, sí, tendrá que asegurarse de las comodidades de la casa flotante que construimos para todos ustedes en el lago. Eso sería divertido. Quizás la baronesa debería frenar sus ambiciones, dijo secamente Bai Mason. Tienes razón, dijo Lindy con tristeza. Carecemos de la experiencia o el material para construir un casco que pueda resistir el orgullo del Bai. Bai Mason se cubrió la boca con la manga, amortiguando su risa. Dios mío, y... Por favor, nunca, nunca hables solo con una de mis compañeras serpientes blancas. No, si puedo evitarlo, dijo sabiamente Lindy. Su amiga asintió y recuperó la compostura. ¿Pero estás bien? Sé que Renxiang ha tenido problemas últimamente. Es un asunto interno, dijo Lindy disculpándose. Sé que ella está agradecida por tu preocupación, y yo también. Bai Mason frunció los labios pero asintió. Entendido. Incluso entre amigos hay asuntos que no se pueden compartir. Y la revelación de que la intención y el deseo de Kai Zenua era ser derrocado fue una de ellas, pensó Lindy. La idea todavía parecía irreal, un absurdo o una broma. ¿Qué derecho tenía ella, una chica que hace unos años se escondía de matones callejeros en callejones vacíos, a involucrarse en eso? Pensamiento de Sixian. Ella no lo era, y sus amigos tampoco. Renxian no era la frágil niña de porcelana que había sido, Bai Mason ya no era la serpiente intocable e imperiosa, Li Suyin no era el niño ingenuo y tímido que vivía en los libros, y Su Lin no era el cazador hambriento y andrajoso. Ella no era tan arrogante como para atribuirse el mérito de estos cambios en su totalidad, pero los había cambiado, y ellos, ella. Y no fueron los únicos que cambiaron. Provincia, imperio, tribus, montañas. Todos estaban en movimiento. Porque el movimiento era cambio. El viento podría desgastar incluso la montaña más alta. Supongo que debes estar bien si estás de tan buen humor, dijo Bai Mason. Me siento más seguro de mí mismo. Bao, quien le había preguntado antes por qué quería alcanzar la cima del cultivo y no había podido dar una respuesta satisfactoria. Todavía no tenía una respuesta definitiva, pero estaba empezando a tener algunas ideas de lo que pensaba que había que hacer y cambiar. El poder de una persona por sí solo no podría ser suficiente para un cambio duradero. Estoy deseando que vengas, Mason. Realmente lo soy. Yo también. Luego sonrió, inclinando la cabeza hacia el centro del campo. Quizás deberías rescatar a tu hermano. Lo necesitas para tu actuación, ¿no? Lindy volvió la mirada hacia las bestias reunidas donde Sengi parecía estar luchando en una conversación con Kui, quien estaba mirando fijamente a un pajarito que saltaba arriba y abajo sobre la cabeza de Yi. Sen parecía preocupado. Ya es hora de empezar a montar el escenario, ¿me respaldarás? Kui todavía no es mi mayor fan. Kui te ha perdonado en el camino del Bai. Lindy levantó una ceja. ¿Y de qué manera es eso? Determinando por su propia voluntad que, para empezar, el desaire nunca valió su atención, dijo Mason secamente. Pero sí, me quedaré y me aseguraré de que recuerde sus modales.
Lindy se alejó del seto que habían estado esperando. Sus pasos separaron a la pequeña multitud de espíritus y discípulos. Una sola mirada fue suficiente para hacerlos apartarse. Un cambio, en efecto. La voz silbante de Qui la alcanzó cuando se acercó a ellos. Demasiado deficiente todavía. Tu orgullo falta. Yo, Zen, simplemente soy generoso con mi corte. Ser malo todo el tiempo es aburrido, añadió Guy amablemente. Guy tonto, Zen silbó. Actuar según tu posición no es malo. Guy piensa en Zen. Hermano pequeño, Lindy interrumpió. Veo que te lo estás pasando bien. Me pareció extraño tener la atención de la extraña colección de bestias y discípulos. La cabeza de Zen giró hacia ella. Ah, hermana mayor, estaba tomando lecciones de Lady Chue. La fría mirada dorada de Qui se volvió hacia ella, con la lengua bifurcada parpadeando. La serpiente verde Jade levantó el hocico. Lindy miró a Guy, que parecía descontento. ¿Es eso así? A Guy le gusta escuchar las palabras de todos, dijo pedregosamente. Bueno, lamento interrumpir, pero pronto llegará el momento del evento principal. ¿Evento principal?, preguntó Qui, lo que afectó el desinterés. Lindy respondió, nuestra actuación final en la secta. Zengi es vital, por supuesto. HMPH, yo, Qui, me pregunto sobre eso. Yo, Zen, lo siento mucho, Lady Chue, pero debo cumplir con mi deber. El cuerpo serpentino de Zen dejó caer su cabeza en una aproximación de arco. La cabeza de la serpiente de Jade se movió y, si fuera humana, probablemente habría parpadeado. Lindy vio su mirada hacia el borde del campo, presumiblemente hacia Mason. Bien, pero medita en mis palabras. Eres demasiado laxo. Lindy observó con diversión cómo se deslizaba hacia abajo, desapareciendo con una onda en uno de los estanques reflectantes. Lindy le dio una palmadita en la cabeza allí una vez mientras estaba de pie, sacudiendo el polvo y la grava de su parte inferior para seguirla. ¿De qué se trataba eso?, ella preguntó una vez que se fueron, y una vez más tuvo el control del viento para interceptar a los espías. Qui es codicioso, dijo Guy. Lady Qui no lo es, Zen se quejó. Ella tiene razón. Estábamos siendo demasiado laxos y fáciles. Guy resopló. A Guy le gusta dejar que todos estén cálidos y llenos. Está bien cuando hacemos el festival, pero Guy debería ser más exigente, murmuró Zen. Tenía la sensación de una discusión que ya habían tenido antes. Guy acusado, Zen simplemente está siendo tonto por las escamas brillantes. No lo soy. Zen espetó, abandonando cualquier pretensión de altivez aristocrática. Tranquilízate, reprendió Lindy. Necesito que estés concentrado para proporcionar el escenario y los efectos. Sí, hermana mayor, dijeron ambos. Consideró decir más, pero lo dejó así. Como Zengi decidió presentarse ante otros espíritus era asunto suyo, a menos que le pidiera ayuda. Cuando Zengi se encogió para seguirla por los pasajes más estrechos, no pasó mucho tiempo antes de que llegaran al gran espacio que abarcaba todo el ancho del campo en el norte. El musical flotaba y se enroscaba en el aire, junto con los sonidos de los instrumentos de afinación. Sup. Yonoan fue la primera en saludarla. La niña mayor estaba sentada a un lado de la entrada, con los ojos medio cerrados mientras tocaba las cuerdas de su instrumento. Pensé que no llegarías tarde a tu propia actuación. Nunca dije que lo sería, solo que se acercaba el momento, dijo Ruansen alegremente. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con un afinador en una mano y su ruan en la otra. Nunca pensé que realmente haríamos una gran actuación. Eso es porque eres demasiado laxo, hermano mayor. Podrías haber organizado un evento en cualquier momento. No, él despidió. Eso es demasiado difícil. Lindy puso los ojos en blanco ante la frase familiar. Dirigió su atención a su hermano pequeño. Zengi, ¿comenzarás a infundir la tierra y la hierba? ¿Recuerdas lo que discutimos sobre el escenario, verdad? Sí. ¿Están listas las cortinas? Por supuesto, dijo Bian-Ya, quien había estado con algunos discípulos músicos más jóvenes, supervisando algunas prácticas de último minuto. Fue algo caro con poca antelación,
pero pude hacerlo. Dije que pagaría, dijo Lindy suavemente. Diane ya sonrió detrás de su velo. Y me negué. Considérelo un regalo de graduación. Como quieras, dijo Lindy, devolviéndole la sonrisa. Ah, ¿y ahora dónde está Mahun? Son Taisi. La voz de Mahun resonó desde la entrada este, donde entró corriendo, con el vestido levantado en sus manos. Me preocupaba que pudieras estar demasiado distraído, bromeó Lindy, recordando el baile de la niña con el amigo de Gang Wangli. Ella se sonrojó. Eso es. Lindy se rió. Ella realmente estaba haciendo esto. Sixian susurró. Has estado callado, señaló Lindy en silencio. Lindy respiró profundamente y tomó el voto de confianza como lo que era. Observó cómo los arcillos de madera, los troncos que emergían rápidamente y las raíces comenzaban a entrelazarse en una etapa ascendente. Todavía no puedo creer que me hayas elegido como el villano, dijo Yunuan desde a su lado, después de haber separado en algún momento. No seas así. La grandilocuencia de los dioses bestias es exactamente tu tipo de tema. La otra chica chasqueó la lengua. ¿Estás seguro de esto? Incluso alguien como yo sabe que estás causando problemas al presentarte como el adivino. Si no estás causando problemas, ¿realmente estás haciendo arte? Yunuan le entrecerró los ojos. Ese es un pensamiento peligroso. Eso es cultivo. No puedes alcanzar la cima sin pensamientos peligrosos. El monje, el cazador, la duquesa. Había visto a 3 personas, o sombras de ellas, que habían alcanzado la cima ahora. No bastaba con querer poder por sí mismo. Todos ellos habían deseado con todo su ser cambiar algo que habían visto en el mundo. Tenían una historia que contar y voces tan fuertes con las que contarla que el mundo no tuvo más remedio que escuchar, y eran tan convincentes que mucha gente escuchaba sin coerción. Eso era lo que tendría que hacer si deseaba recorrer su camino hacia la ascensión. El Judge of the Beast Gods era un arte más profundo de lo que ella le había dado crédito. No fue simplemente una procesión de invocaciones poderosas, sino también una meditación sobre la inutilidad de permanecer solo. Había progresado lo suficiente como para verlo, y la evolución de las técnicas lo reflejaría a medida que lo dominara. Pero por mucho que esta actuación ejercitara su maestría, lo más destacado fue una historia y una declaración. Y el arte, la historia, cambiaría con la forma en que ella la contaba. Contacto. Hilos 269, percepción 6. Tendré que esperar que suficientes personas estén embelesadas por lo que podría ser para contrarrestar cualquier desacuerdo sobre lo que fue, reflexionó Lindy. Supongo que tendré que esperar que seas tan bueno en el ajetreo como en la flauta, bromeó Yunuan. ¿Es un ajetreo si crees lo que estás diciendo? Entonces es especialmente un ajetreo. ¡Qué joven tan cínico! Ambos levantaron la vista y vieron a Bian ya acercándose a ellos nuevamente. Pero me alegro de que hayas tomado en serio mi consejo. Los enlaces positivos son mucho más estables que los negativos. Nadie quería verse envuelto en fracasos. Era mejor mostrar un modelo de éxito y orientar a la gente hacia él. Esas habían sido las palabras de la niña mayor. Lindy no estaba segura de que fuera tan definitivo, pero para este proyecto estuvo de acuerdo. De todos modos, vayamos a los preparativos finales, dijo Lindy. Tenemos un espectáculo que montar. El escenario se elevó a partir de raíces y enredaderas estrechamente tejidas, con un tono verde pálido que se convirtió en un rico marrón oscuro a medida que crecía la corteza, llenando el ancho del campo. Los pilares, elevadores y vigas se elevaban como nuevos brotes en primavera y rápidamente eran cubiertos por brillantes cortinas de color púrpura oscuro, proyectando toda el área en sombra y ocultando las figuras en el escenario. Comenzaron a llegar discípulos con bebidas y comida en la mano, atraídos por la curiosa visión. Se arrastraron torpemente entre las muchas bestias atraídas por la concentración del Idesengui. Un espectáculo de uno de sus presentadores, la palabra difundida. Una gran actuación de muchos de los discípulos músicos de la secta interior como despedida de uno de los suyos. ¿Qué tipo de actuación sería? ¿Qué podría necesitar una configuración tan grandiosa? ¿Una obra de teatro? ¿Cuál? Hoy en día había muchas compañías de teatro populares y muchos dramaturgos. Algo viejo, dijeron otros,
que encajaba con el tema de la fiesta. Algo poco comprendido y mal pensado, se quejaron algunos, que encontraron todo el asunto crudo o insultante o ambas cosas. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y los sonidos detrás de la cortina comenzaron a desvanecerse, los invitados, entusiastas, reacios o simplemente interesados, comenzaron a reunirse. Como mínimo, el campo cercano al escenario era el lugar al que se dirigían todos los demás, y no serviría de nada quedarse fuera. La actuación comenzó con un estruendo de truenos, las nubes a la deriva se oscurecieron y se hincharon con humedad y destellos de poder celestial. Luego, con el enfriamiento del aire, el viento se levantó y zarcillos de niebla fluyeron desde debajo de las cortinas, delgados y tenues, pero extendiéndose rápidamente por el campo. El telón se levantó sobre una escena en sombra. El suelo entre un imponente bosque de árboles titánicos y primitivos estaba sembrado de innumerables huesos. Las notas graves de un laúd se convirtieron en el estruendo de grandes bestias. Se pudieron ver brevemente figuras de discípulos disfrazados antes de que la música rasgueara y transformara sus sombras en titanes bestiales. El dios ciervo, representado con la cabeza peluda y los cuernos dentados, retorcidos y rotos muchas veces, habló con voz de trueno de hombres humildes que ya no conocían su lugar y del líder que los elevó por encima de su posición y llenó de desafío las mentes de la gente del bosque. Habló de tierras lejanas donde los dioses caían uno a uno ante las maquinaciones del hombre. Un coro se levantó para igualar la música, entrelazándose con las voces de los actores, para retumbar y gritar. La sombra de unas alas enormes, lo suficientemente anchas como para tapar el cielo, cubría el escenario. El orgulloso llamado del dios águila resonó y se rió de los cobardes temores del dios ciervo, declarando que solo la tormenta de sus alas pondría fin a esta tontería. Un lobo grande y terrible con ojos carmesí rodeado de sus menores, el dios lobo gruñó a parientes robados por engaños y debilitados por el lujo, cuya sumisión era un insulto a su fuerza y que necesitarían ser exterminados junto a los humanos por la fuerza de la manada. Una montaña se movía y retumbaba. El dios oso, un ser de músculo, pelaje y poder, prometió poner fin al ruido de la vida humana en disputa que perturbaba su sueño. Una voz silbante de miles de personas en el zumbido de los insectos y el parloteo de las ratas se unieron al coro. El dios Vermin aceptó prestar su poder, porque el hombre se estaba volviendo sabio y astuto en la protección de sus reservas, y los alimentos escasearían demasiado pronto. La comida nunca escasearía mientras existieran, declaró el siguiente, una sombra perezosa que yacía sobre la ladera de una montaña como un diván. El dios tigre miró imperiosamente a los demás, y cuando los demás hicieron oír voces molestas sobre ellos, el movimiento de su cola fue un trueno. Que nadie dude de su determinación, porque, como el dios lobo, tenían parientes descarriados que necesitaban castigo. Que todo sea arrastrado como las inundaciones de antaño, declaró una voz burbujeante, una sombra en las aguas, el dios del río, ese descendiente degenerado de los viejos dioses caídos, y recibió desprecio de sus semejantes como era costumbre. El más débil de ellos, incluso el audaz y estúpido dios águila, lo consideraba tonto. Y así, ninguno prestó atención al más pequeño de su número. Astuto y cruel, el dios araña observó a sus compañeros en silencio mientras comenzaba la marcha. A medida que la música subía, la vista del escenario se elevaba hacia el cielo azul claro. ¿Qué historia fundacional tienen ustedes, los sureños? Vai Mason observó el juego de la ilusión y la música con cierta diversión. Es conveniente, dijo Bao Qingling con amargura, con expresión neutral. Su número significa que el dramaturgo siempre tiene suficientes figuras para difundir rasgos indeseables, aunque hay puntos en común. ¿Quién se atrevería a alterar una historia fundacional? Preguntó Xiao Fen. No somos los Bai. Los cuentos originales se perdieron hace mucho tiempo. Tu amigo simplemente eligió la versión ortodoxa de Kai. Me pregunto sobre eso, reflexionó Vai Mason, con una sonrisa sonriendo en sus labios. Lindy rara vez era ortodoxo. Las palabras se calmaron mientras el brillante cielo azul del escenario se extendía hacia un escenario más brillante. Mientras una ligera lluvia caía sobre el escenario, un suave fondo de cuerdas y campanas se transformaba en el ruido de la lluvia. Bajo la lluvia, una nueva voz surgió en una canción estridente. Alto y atlético, de piel oscura y rasgos andróginos, vestido con la gala real de una época muy pasada, con pieles teñidas de verde oscuro y negro y luciendo un tocado de cuernos,
TSU cantó las primeras líneas de la escena, con las manos extendidas ante una audiencia de fantasmas, la gente reunida y temerosa del bosque. Y a pesar de la canción y la ilusión, estaba claro que era su anfitriona. Un joven alto y delgado frunció el ceño en el escenario, frunció el ceño y apretó los labios en una delgada línea. «Está disgustado, Sir Meng», dijo su compañera, una joven con tatuajes en forma de colmillos en las mejillas y un atuendo áspero. Se apoyó contra el costado ancho de un ciervo. «¿Cómo no puedo serlo?», Mende respondió. «Hay una razón por la que el gran adivino es retratado como una voz fuera del escenario en este tipo de obras. Es una inmensa ignorancia hacer lo contrario. Pone toda esta imitación superficial en la luz que merece». La niña, Alinch, hija de las menguantes tribus de las colinas, observó cómo su anfitrión se enfrentaba a otro con galas similares en un juego de acertijos y reclamaba el derecho de su vencedor no como rey, sino como hermano, reafirmando el vínculo de los pueblos de los bosques y los pueblos de las colinas. Sus labios se retorcieron en una sonrisa ligeramente amarga. ¿Y si no es ignorancia? Mende parecía como si hubiera mordido un limón. La idea de que miembros de su propio clan, los hijos subversivos de Mendiu, llegaran a apoyar un recuento tan poco tradicional era impactante. Entonces eso es peor. TSU no era un simple hombre. Es un insulto incluso dar a entender que aspiras a aceptar o mejorar su trabajo. La niña hizo un sonido de reconocimiento, pero no apartó la vista del escenario. Unidad. Comunicación. La fuerza creciente de una alianza, pariente o no, se reunió contra la venida de las bestias. El adivino cantó el futuro e inclinó la oreja de cada tribu, una creciente confederación de bosques y colinas. Por fin volvió la mirada hacia el sur, hacia las montañas. Allí, ahorcajada sobre su hermano, el noble señor cornudo, llegó a las estribaciones de una gran montaña de fuego, donde llovía ceniza como nieve, y se encontró con el gran señor de los cielos, Can de las nubes. Y aquí solo encontró orgullo obstinado, sus palabras y regalos le respondieron y su advertencia le hizo reír. «Que vengan las bestias», declaró el cielo. «Somos poderosos, los cazadores de dragones, y solo nuestras flechas los matarán». TSU fue atacado por esas flechas, esas ondas, esos pernos punzantes, y los llevó con fuerza y dignidad mientras se retiraba, sin levantar mano a sus semejantes, porque en su orgullo habían provocado su caída, si no en esta época, entonces en otra. Y en su moderación sembró las nubes con la duda. Una muestra de apoyo. Qué amable de su parte. Luoson llevaba la leve sonrisa que formaba parte de él tanto como sus zapatos o su capa. «Ella es una buena aliada», se rió Wang Chao. «Pero un poco presumido». «No puedo decir que no me guste». «¿De verdad crees que puedes domar las nubes cuando nadie más podría hacerlo?» Wang Chao se encogió de hombros. «Ah, los detalles están por encima de mi cabeza». «Pero los hombres son hombres, ¿no? Dejad entrar a los que son sensatos. Aplasta el resto». «No hay desperdicio, ¿eh?» «Nunca puedo decir si eres profundamente idealista o profundamente simple», dijo Luoson, y por un momento mostró una expresión real en su hermoso rostro. «Befut Clement. Sé lo que soy, Luo. Alguien tiene que descomponer las cosas antes de que mis parientes las construyan». Fue en los fríos picos de las montañas donde TSU se detuvo y curó sus heridas, y allí recibió la ayuda de la gente de las montañas, los habitantes de los campos helados y las cuevas heladas. Allí volvió a hablar y aquí la gente escuchó. El temblor de la tierra fue la reunión de bestias, la creciente ferocidad de una tierra despertó contra todos. También aquí se prestaron atención a sus palabras y, aunque los habitantes de las montañas eran pocos, los guerreros marcharon con TSU de todos modos. ¿Esa parte suele estar ahí? Parece bastante conveniente. Malay se rascó la cabeza. Ella estaba muy contenta de que su hermana pudiera participar de esta manera, pero realmente deseaba que pasaran a las partes de lucha. Pero la andanada de nómadas de las nubes había sido un efecto realmente genial. Estaba bastante segura de que podía reconocer los efectos de Jun bajo la lluvia y el viento. Gun Jun, el chico con el que su hermana era tan dulce, observaba absorto, sus ojos se lanzaban hacia las figuras en el escenario. El pobre tipo estaba parado en la tensión del simulacro. Realmente necesitaba aprender a relajarse.
Siempre se dijo que el adivino había sido curado por místicos del sur, pero generalmente se lo retrata como tribus montañesas lejanas. La mayoría de los eruditos tendían a decir que representaba a pueblos que luego fueron aniquilados por las tribus de las nubes. Maley se preguntó quién tenía razón. Bueno, ella se pondría del lado de Lady Lane, si alguien le preguntara. Ella simplemente tuvo suerte de estar aquí. Todos ellos lo eran. La secta había agregado silenciosamente 50 nuevos espacios a la secta interior y había conseguido un montón de terceros reinos y segundos saltos atrapados en la secta exterior para completar estos rangos provisionales. Ella no habría llegado aquí sin Kai, Lord Gunn y Lady Lane. Si pensaban que el imperio podía hablar con esta gente, probablemente tenían razón. Oh. La música se estaba oscureciendo. Las cosas estaban a punto de mejorar. Por fin, la gran confederación de tribus, la alianza de hombres, se encontraba entre las raíces de Xianmen, el pilar celestial, el gran espíritu del bosque y del valle. La abundancia se extendió con sus raíces, y aquí, TSU hizo su más ferviente súplica, porque aunque tenían guerreros con quienes luchar, sus parientes no sobrevivirían al ajuste de cuentas desprotegidos. Solo aquí, en todas las tierras, los mortales podrían sobrevivir a una guerra de dioses. TSU se paró junto al baúl y habló larga y apasionadamente de la necesidad y devoción de su pueblo. Prometió que los guiaría, los protegería y los guiaría para cuidar la madera y los del, para preservar siempre estos mares esmeralda, como lo habían hecho los poderosos Xianmen una vez en la era del Ai, cuando su dosel había protegido toda vida de las estrellas fugaces y la ira de la tierra. Una vez más, la ruina se acercaba. Una vez más, pidió el socorro del pilar celestial y prometió que sus hijos y los hijos de sus hijos vivirían para retribuir. TSU habló, oró y suplicó durante 7 días y 7 noches mientras el estruendo de la tierra se volvía duro, mientras el mundo comenzaba a oscurecerse, mientras los vientos huracanados destrozaban los árboles y mientras las pisadas de los titanes desmoronaban la tierra. Y por fin, la corteza antigua fluía como agua, un hueco y un pasaje entre las raíces, y la gente entraba en masa, llamando sus oraciones y agradecimientos al gran árbol. TSU dio voz a su júbilo y se reunió con sus guerreros, cuya fiereza y valor crecían más allá de las palabras, sabiendo que sus parientes estaban a salvo mientras aguantaran. Y los dioses bestias vinieron por ellos. En primer lugar vino el descarado e irreflexivo dios Águila, cuyas alas cubrían el cielo y cuyo grito por sí solo mataba a los hombres, sonido suficiente para pulpar carne y romper huesos. Y, sin embargo, el titán del aire estaba solo porque había volado delante de sus aliados en busca de gloria y orgullo. TSU lo encontró en el cielo entre la lluvia y la tormenta, y allí, el dios Águila fue detenido. Porque aunque TSU no era un guerrero, su mente era aguda y su piel dura, y conocía la naturaleza de sus enemigos. 10.000 garfios, cuerdas y ataduras arrastraron al dios Águila a la tierra, porque solo tenía ojos para el enemigo y no para los insectos debajo de él. Y cuando murió, no fue por TSU ni por el señor cornudo, sino por manos de humildes guerreros. De pie sobre el cadáver de un dios, incluso el más pequeño de los hombres dejó de ser humilde. Y así fue, un gran final en más de un sentido, ruido y truenos para ser recordados durante los meses venideros. Un anuncio de intención que pocos olvidarían. Se colocó un guantelete. Un garante del éxito. Por primera vez en mucho tiempo, Lindy sintió sudor en su frente cuando se cerraron las cortinas. Ella solo esperaba no sobreestimarse. Contacto, 2. Hilos 270 y Grayes 1. Entonces, ¿qué tan grave crees que será el daño? Lindy preguntó, mirando por la ventana del carruaje mientras comenzaba a moverse. Los edificios periféricos de la ciudad sectaria pasaban rápidamente. Ja. Vi muchas caras amargadas allí atrás, pero sabías en qué te estabas metiendo, bromeó Sixian. Se sentaron con las piernas cruzadas en el banco frente a ella, con su imagen vestida con un viejo disfraz de Bailu. Los ojos negros de Sixian brillaban de diversión bajo el tocado con cuernos. Te has vuelto muy atrevido. Cada vez que empiezo a preguntarme, me recuerdas por qué me quedo. No finjas que alguna vez dudaste, dijo Lindy con altivez, levantando la nariz. Soy el gran maestro de ceremonias, mano izquierda del nuevo Kai, mis actuaciones siempre son incomparables. Sixiang le resopló y Lindy se echó a reír.
Cierto. Mis disculpas, joven amante, Sixian dibujó. Las murallas de la ciudad pasaban junto a ellos, sustituidas por los árboles uniformemente espaciados y podados que bordeaban la carretera norte. Pero sí, estoy seguro de que muchos de tus compañeros están enviando cartas a casa. Y la gente con la que te has portado bien se dará cuenta. Lindy se recompuso y su expresión se volvió más sobria. Está bien. Como dijiste, sabía que iba a molestar a algunas personas, pero si aquello por lo que estamos trabajando tiene éxito, las molestaremos de todos modos. Es importante hacer señales a nuestros aliados y dar a conocer las posibilidades a quienes no han elegido un bando. Mentiu y Mentan estarán encantados con el apoyo, especialmente porque la gira de Angie está yendo muy bien. Tomará tiempo ver cómo funciona esto, pero no me arrepiento. Se escuchó un leve movimiento de balanceo cuando el vagón chocó contra la parte recta de la carretera y ganó velocidad. Pasemos al siguiente asunto. La comadreja que se metió con nuestra hermana pequeña, dijo Sixian, asintiendo inteligentemente. El tocado se deslizó sobre sus ojos. Lindy levantó una ceja. ¿Nuestro? Oh, Aide, por supuesto que es nuestro. Sixian levantó el tocado para revelar un ojo. Entonces, Aisan. Ese es. Es una ciudad más pequeña en la misma antigua ruta comercial que Tongo, pero más al sur, recordó Lindy. ¿Quién era el vizconde gobernante? Quiero decir Su. Sí, soy Su. Medio para los vizcondes. Hay un patriarca del quinto reino, y parece que la cabeza lo logrará en su vida, un puñado de cuartos y una cosecha saludable de tercios. Lindy consideró los informes que había leído. No hay grandes problemas con la ciudad. No hay ninguno obvio, Sixian estuvo de acuerdo. La familia juega principalmente la línea Diao para la política. Considerado un poco indeciso. Lindy suspiró. Probablemente no estén directamente involucrados entonces, a menos que estén ocultando mucha pasión. Nunca se sabe, dijo Sixian encogiéndose de hombros. Y los subordinados de Diao Walling con los que nos reuníamos eran. Lindy decidió que los informes habían sido injustos para la ciudad de Aisan. Habían pintado un cuadro de un lugar apartado y deteriorado y la habían puesto en la mente de su ciudad natal. Sin embargo, las puertas de Aisan estaban bien mantenidas. Su muro exterior estaba en buen estado y, aunque sus distritos exteriores estaban en mal estado, ella no sentía aquí el mismo malestar con el que estaba familiarizada desde su juventud. Las calles estaban limpias, la gente miraba a los guardias con un miedo moderado y había pocos mendigos, incluso al borde de sus sentidos, por lo que no los habían alejado simplemente de su ruta hacia los callejones más profundos antes de su visita al recinto del Ministerio de Derecho. Las oficinas del Ministerio de Derecho eran un conjunto de edificios achaparrados y lúgubres dentro de un muro cortina de 2 metros de altura. El patio interior estaba limpio y bien barrido, y los empleados y otros funcionarios de bajo rango se movían con propósito a lo largo de los caminos. Un par de guardias la recibieron en la puerta y, para su diversión y leve incomodidad, la anunciaron como una invitada noble. Decenas de personas en medio de su trabajo, todas deteniéndose para hacer una reverencia y dar respeto, nunca dejarían de sentirse extrañas, sospechaba Lindy. Luego la llevaron al edificio a una sala de espera, y le ofrecieron refrigerios, que ella rechazó cortésmente. ¿Notas a alguien en particular? Lindy escaneó las sencillas paredes de color beige. Sus ojos se posaron en los volutas sobre la madera decorativa que recubrían las uniones entre las paredes y el suelo. Formaciones. Sencillos para mejorar el flujo de aire, el control de la temperatura y la mejora de los materiales de construcción. No había formaciones de escucha, pero había algunas para contener y amortiguar el sonido del interior de la habitación. Era, como había dicho el guardia, una sala para reunirse con invitados importantes, aquellos que podían sentirse ofendidos cuando otros escuchaban sus palabras. Nadie que pareciera particularmente sospechoso. Algunas personas curiosas se preguntan si aparecerá un pez relativamente grande, dijo Sixian, y su voz se manifestó justo en su oído. Lo mismo. No detecté nada parecido a culpa o miedo por parte de nadie presente, dijo Lindy en voz baja. Probablemente fue como dijo Diao Walling. La lentitud de la investigación probablemente se debió a la simple pereza e inercia institucional.
Si hay colaboradores, o no estaban presentes o desconocían lo que significa mi presencia. Levantó una mano para calmar la respuesta de Sixian mientras sentía que se acercaba el aura de un cultivador que apenas llegaba al tercer reino. Una luz tenue pero uniforme, parecía el cono de luz que salía de una linterna, cauteloso y cuidadoso. Ella no se puso de pie. Con su rango y cultivo, no estaría bien. Se escuchó un golpe silencioso en la puerta. «Entra», dijo ella. La puerta se abrió y dejó al descubierto a un hombre mayor con sencillas túnicas negras y grises. Con hebras de plata en las sienes y atravesándole la barba recortada y puntiaguda, parecía tener 40 o 50 años. Su rostro tenía algunas líneas alrededor de la boca y en el rabillo del ojo, pero su postura todavía era fuerte y se inclinaba suavemente hacia sus manos entrelazadas frente a su pecho. «Baronesa Ling, le pido disculpas por su espera. Soy Pan 11, oficial de distrito de tercer rango. Me dieron su caso después de que se dio a conocer el interés de Lady Diao». «Ya veo». Lindy le hizo un gesto para que entrara. Mientras se lo hacía, cerrando la puerta detrás de él, ella examinó al hombre por el rabillo del ojo. «Tengo curiosidad por saber cuál de tus juniors fue el responsable de antemano». «Por favor, perdona esto», respondió, volviéndose hacia ella e inclinándose aún más. «Nuestros deberes son interminables y los jóvenes pueden carecer del conocimiento para priorizar cada caso de manera efectiva. Este aceptará cualquier castigo que Lady Lane pueda tener». Suave, practicado, calmante. La actitud de alguien que lidiaba muy regularmente con temperamentos volátiles. Él no solo estaba tratando de guiarla, pensó. Realmente estaba aceptando la responsabilidad por sus subordinados. Susurró la voz de Sixian. Ella no podía decir que no le gustaba eso. «No es nada. Por favor, levanta la cabeza. Entiendo que es posible que mi caso no pareciera necesitar la respuesta más inmediata. Lady Lane es amable y paciente». Pan 11 levantó la cabeza e hizo un gesto hacia la silla frente a la de ella. «¿Puedo?». Ella asintió y le permitió sentarse. «Cuéntame sobre el sospechoso». Jan Seni, el hombre mayor, respondió rápidamente. Un movimiento de su muñeca le dio a la mano un fajo de papeles, que esparció sobre la mesa entre ellos. Sobrino de un comerciante mortal adinerado, que pudo comprarle un lugar en un programa de educación del ministerio local. Lo suficientemente talentosos para un cultivo mínimo, pero mediocres en comparación con otros candidatos. Llegó al punto de convertirse en el cuarto empleado del Ministerio de Comunicaciones a lo largo de sus 40 años de carrera. Llegó al tercer reino a la edad de 31 años, pero ha mostrado pocos avances desde entonces. Lindy asintió y escuchó, pero sus ojos se posaron en el nombre del hombre escrito en la parte superior del expediente. Me pareció familiar. «Detective, ¿este hombre tenía un pariente en la secta Argent Peak?» Él hizo una pausa. «Sí, lo hizo, aunque tengo entendido que el discípulo Jan Renzo falleció el año pasado. Este fue un factor limitante en la investigación. Aunque la secta no es la institución más transparente. Tuvimos conflictos, pero eran viejos mucho antes de eso. Tampoco estuve involucrado en la operación donde él encontró su fin. Estuve involucrado en la batalla de la caldera Starstone». «Por supuesto», dijo el hombre, inclinándose en su asiento. Simplemente se consideró que pudo haber existido rencor. Este acto fue muy impetuoso, incluso considerando la probabilidad de un patrocinador más poderoso. Posible, Lindy permitido. Le resultaba difícil creer que a alguien le pudiera haber gustado Jan Renzu lo suficiente como para guardarle rencor, pero era familia. «¿Tiene alguna pista sobre un patrocinador?» «Me temo que no. Esperamos hacerlo con su interrogatorio, pero eso probablemente requerirá que el caso pase directamente a Lady Diao», respondió Pan 11. Así que esperaba que la fuente final estuviera, por encima de su nivel salarial, por así decirlo, pensó Lindy. «Muy bien. Entonces, ¿cómo deseas que me involucre?» «En ese sentido, hay algunas opciones. Dado su talento, esperábamos que pudiera ayudarnos a observarlo a él y a sus movimientos en el transcurso de los próximos días», dijo Pan 11, cruzando las manos en su regazo. Lindy frunció el ceño. «¿Mi llegada no le habrá avisado?»
Entonces inclinó la cabeza y escuchó el susurro de Sixian. No, ese es el punto, ¿no? Ya ha demostrado ser impetuoso. ¿Quieres ver si revela algo en su pánico? Lady Lane B. Hay cierto riesgo en esto. Podría tener algún método o preparación o su empleador podría actuar para limpiar los cabos sueltos. Aunque eso en sí mismo podría ser revelador. El detective inclinó la cabeza. ¿Cómo dices? Dicho esto, en este asunto me remito a Lady Lane. Si lo solicita, procederemos con los trámites de detención inmediatamente ahora que contamos con su presencia como garante. Aceptaré con gusto tu sugerencia, decidió Lindy. Encontrar dónde están sus conexiones es más importante que el hombre mismo. Me alegro de que Lady Lane lo entienda, respondió Panonce, y ella pensó que él estaba honestamente aliviado. ¿Por qué no me explicas la estructura de tu plan mientras reviso estos informes que has recopilado entonces? Lindy se acercó para recoger el expediente y los informes se esparcieron sobre la mesa. Lo mejor es ser eficientes con nuestro tiempo. El hombre mayor asintió brevemente. Son de acuerdo. Para esta operación he reunido un pequeño equipo. Era curioso cómo las cosas tendían a conectarse. La familia Yan, un clan común acomodado, era originaria de los Picos Celestiales, como había leído en los propios informes de Kai Renxiang hace tanto tiempo en la secta exterior. En aquel entonces había poco más que eso. Pero si añadimos un poco más de detalles, un poco más de investigación, surgió una imagen. Un producto del sistema de la gran secta. Un fundador que no había logrado graduarse en la secta interior de la secta Martillo Imperial. Nunca superé el segundo reino. Había suficiente riqueza en eso. Riqueza, pero no reconocimiento, no en los Picos Celestiales. Se trasladó hacia el sur, hacia las colinas celestiales, al norte de los mares Esmeralda, un estanque más pequeño para que los peces se sintieran más grandes. Pasaron 5 generaciones mortales. Los vástagos crecieron y cultivaron, pero una y otra vez fracasaron en su intento de alcanzar la nobleza. Unos pocos llegaron a los ministerios, unos pocos al ejército y unos pocos languidecieron en las sectas exteriores. Por fin, un niño talentoso fue a la secta Argent Peak, famosa por su capacidad para formar graduados nobles. Alcanzó rango, pero no logró abandonar la secta exterior, 1 y luego 2 años. Lo logró y luego murió. Su rango baronial desapareció en el aire, al no haber sido aún plenamente establecido por la propiedad de la tierra. Intensa presión, ambición y sentimiento de persecución transmitidos de padres a hijos y de ancianos a jóvenes. Estas fueron las características que leyó entre líneas del informe sobre la familia Yan. Sixian murmuró. Quizás. No cambió sus sentimientos en absoluto. Incluso si ella era consciente de algunas circunstancias simpáticas, eso no cambió quién había sido Yan Renzo. Un hombre gánster mezquino y manipulador que engaña a otros para que sean serviles y tengan malos contratos. Un hombre que había intentado incriminarla y poner la justicia de Kai Renxiang en su contra, y que había intentado envenenar a Zengyi en represalia por revelar sus planes. Sin embargo, ella todavía no creía que Meisen tuviera razón al aconsejarle que lo matara por eso. No merecía morir en la oscuridad por lo que había hecho. Zengyi no estaba de acuerdo en su opinión. Lindy inclinó la cabeza en reconocimiento a la creencia de su hermano pequeño, mirando hacia la calle desde su posición en el techo puntiagudo del edificio del Ministerio de Comunicaciones. Ella había obtenido permiso para que él estuviera en la ciudad, pero le habían pedido que lo desplegara solo en situaciones de emergencia. Justo porque Zengyi era bastante destructivo. Ella lo sabía, pero convencer a los nobles locales de que no quemaría la mitad de la ciudad fue más difícil. Pero en ese momento, ella estaba observando de cerca a través de un rayo de luz casi invisible mientras el sospechoso continuaba con su día. Contacto 2.